Hola, bienvenidos a un nuevo video de su diplomado en Derechos Humanos. Hoy trataremos el tema de la igualdad. Este tema es imprescindible para este diplomado y para toda la temática de los derechos humanos. Sin duda va a ser de su interés, entonces por favor espero su atención y repito el interés en esta sesión. En el tema de la igualdad vamos a comenzar hablando de la terminología, etimológicamente dónde viene ese término. Después abordaremos el tema desde la historia, cómo se ha visto la igualdad a través de la historia, en la antigua Grecia, en Roma, en la Edad Media, en la Ilustración, la igualdad como concepto de nacionalidad eh, y también como término importante en lo que es el colonialismo. Eso lo haremos de manera somera. También abordaremos la igualdad en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eh, la igualdad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sistema interamericano también, y apuntaremos siempre a ver el tema de la igualdad con relación a los derechos económicos, sociales y culturales. Esa va a ser la temática. También imprescindible en todo este trasegar conceptual va a ser mirar la igualdad desde el ámbito de la igualdad ante la ley. Entonces, vamos a empezar con qué significa igualdad. Entonces empezaremos con la definición. Etimológicamente igualdad significa equalitas. Equalitas que quiere decir equilibrado. Es un término que deviene del latín y también hace alusión al llano, al equilibrio. Este término es importante porque nos muestra, digamos, en dónde se torna la igualdad. Sin embargo, y en materia de derechos humanos, los derechos se construyen. Los derechos se construyen históricamente. Entonces, eso lo vamos a ver también de una manera muy puntual más adelante. Con relación a la igualdad en la historia, empezamos con la antigua Grecia. En la antigua Grecia tenemos dos ejemplos muy importantes de lo que fue la lucha por la igualdad. Y aquí de una vez quiero hacer alusión a las luchas por la igualdad que se dan sobre todo en dos campos muy importantes, la lucha por la igualdad de género, la lucha de las mujeres y la lucha, digamos, por la igualdad en el término de que todo hombre es igual ante la ley, todos somos iguales, entonces no puede haber ninguna discriminación en cuanto a raza, en cuanto a opciones religiosas o sexuales. En la antigua Grecia tenemos dos ejemplos muy importantes que se dan con los poetas y tenemos el caso de Hipatia de Alejandría, que es la primera mujer científica. Incluso hay una película que se llama Ágora y que nos muestra la lucha de una mujer que trabaja en la investigación, en la ciencia, por un reconocimiento que, digamos, en el medio para esa época es muy difícil. Otra obra muy importante es Lisístrata. Esta obra nos comenta la lucha de las mujeres un poco por su autonomía, la autonomía en el cuerpo. Relata esta obra cuando las mujeres se organizaron en la antigua Grecia porque existía una lucha, una guerra entre Atenas y Esparta. Ellas hacen un acuerdo para, digamos, quitarle los derechos sexuales a sus maridos y así logran terminar con la guerra. Entonces son dos ejemplos muy importantes, además del de Antígona, que también, digamos, es la lucha entre la mujer y toda la figura del Estado y del poder, y la lucha por la justicia, ¿no? Por poder enterrar a su hermano. Esos dos ejemplos, digamos, son bien interesantes y es sin duda dos puntos de vista que se pueden observar, que ustedes pueden investigar y que pueden ya sea ver la película o leer esta, esta novela de Lisístrata. Y Antígona, por supuesto, también de Sófocles. Eh, Tenemos que recordar también que en Grecia habían esclavos y no todos, digamos, eran iguales. Una cosa era el ciudadano como tal
el que vivía en las civitas, y otra cosa era el esclavo. En Roma algo parecido. Una cosa eran los plebeyos, el común de la gente, otra cosa eran los patricios, aquellos clase social que tenía el privilegio de gobernar. De igual forma, unos derechos estaban concedidos para los ciudadanos de Roma y otros para los extranjeros. El derecho de los extranjeros era el derecho de gentes, no era el mismo derecho que tenían los ciudadanos. Entonces había, digamos, un desequilibrio entre los derechos de cada grupo social. Eh, la igualdad está muy asociada también, digamos, con el poder, con la jerarquía, con qué tanto pesa una persona y su poder con relación, digamos, al pueblo. Esto se mantiene durante la Edad Media. Sin embargo, el cristianismo apunta también a un estilo de igualdad que es que todos somos iguales ante Dios. Entonces, los autores más importantes o filósofos más importantes del medioevo, San Agustín, Santo Tomás, manejan el nivel que tiene esta religión, que es todos somos iguales ante Dios. Retomando el tema de la igualdad y de los derechos económicos, sociales y culturales en el plano internacional, pues vemos que las Naciones Unidas les dan un reconocimiento a estos derechos a través del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es importante tener en cuenta aquí que en materia del derecho internacional de los derechos humanos, eh, que son todos aquellos tratados, convenios internacionales que han sido ratificados por distintos países, encontramos también, como lo decía, este pacto internacional. Este pacto internacional entra en vigor en 1976 y es aprobado por más de 150 países. Para nuestro caso, para Colombia, o Colombia lo aprueba por medio de la ley 74 de 1968. Entonces, entra en vigor para nosotros apenas se dice que este tratado pues empieza a tener eficacia en 1976. ¿Qué dice este pacto? Pues desarrolla un poco más los que son los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles? Derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho de sindicalización de los trabajadores, el derecho al trabajo, el derecho de asociación, entre otros derechos sociales que son muy importantes para establecer ese grado de bienestar que necesita pues cualquier individuo, cualquier persona y la sociedad también en su conjunto para poder tener mejores niveles de vida y poder desarrollar de mejor manera las necesidades humanas. Este pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales tiene una supervisión que en principio quedó en manos del Consejo Económico y Social. Después pasó al Comité Económico y Social. Este comité se encarga de adoptar las medidas, o mejor, supervisar las medidas que adopta cualquier país para asegurar la garantía de estos derechos. En esa medida, pues siempre va a haber un grado de vigilancia de este comité y va a buscar medir o establecer en qué grado se satisfacen esos derechos en cada país. Para eso sacan informes periódicos, informes periódicos donde se va a decir cuál es el grado de cumplimiento de este pacto internacional, el grado de satisfacción de estos derechos en cada país. Y obviamente Colombia no va a ser la excepción, mirando, teniendo en cuenta que Colombia pues ratificó este pacto internacional incluso con anterioridad a su entrada en vigencia. Después de la Edad Media viene la modernidad y la ilustración. Digamos, la razón se coloca en el centro y también el ser humano se coloca en el centro. Aparecen sin duda grandes pensadores de la modernidad y del liberalismo como Francisco de Vitoria y John Locke. Sin embargo, estos autores son autores clásicos que seguían la línea o justificaban la colonialidad. Francisco de Vitoria, español,
justificada desde las bases del derecho natural y el derecho de gentes, eh, el poder establecer colonias por parte del Imperio Español en las zonas bárbaras del continente americano o del Nuevo Mundo. Es así que, digamos, en sus escritos, Francisco de Vitoria dice que los españoles pueden tomar los recursos y las tierras que hay en tierras bárbaras, en las tierras de los indígenas, por el derecho de gentes y, digamos, por esa verdad que ellos tienen también apoyadas en el cristianismo. Es así que incluso llega a decir que el español y el cristiano tiene el derecho de evangelizar a aquel, digamos, aborigen, a aquel bárbaro, y si se opone a esa evangelización, puede hacerlo por la fuerza y someterlo por la fuerza. Esto también implica, digamos, un desequilibrio. No hay un nivel de igualdad. Ellos son menores que nosotros. El pensamiento se sustentó así durante varios siglos, ya lo digo, con el liberalismo, y desde una perspectiva más o menos parecida también lo hacía John Locke en Inglaterra. John Locke desde la visión de la propiedad. Locke decía que Dios nos da la razón y nos da, digamos, el trabajo, y que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar la tierra. En este sentido, no puede haber tierras improductivas y lo que tiene que hacer una mente o una persona, un individuo que maneja la razón es realizarse en el trabajo en la producción de la tierra. Pero el hecho es que no pueden haber tierras improductivas, que se está perdiendo, digamos, el hecho de tener productividad para los pueblos. Así más o menos justifica lo que es, digamos, el colonialismo, las colonias, apropiarse por el hecho de que nosotros, europeos, tenemos la razón, tenemos, digamos, el trabajo, podemos apropiarnos de distintas tierras para hacerlas más productivas. John Locke, sin duda un gran pensador de la modernidad, eh, pero también hay un hecho ahí que él era también propietario de varios barcos negreros. Entonces desplegó un pensamiento impresionante en cuanto a los derechos individuales, a lo que es la libertad, lo que es la seguridad, lo que es la propiedad, pero sin duda esos derechos eran para una parte de, del mundo, era para las personas que vivían en Europa. Esto cambia un poco con pensadores importantes como Kant y Rousseau. Kant ya no dice que se tiene derecho, digamos, a tener colonias, sino que en su escrito de la paz perpetua mantiene, digamos, el equilibrio de todos los pueblos. Y es la primera visión que se tiene de Naciones Unidas, ¿no? Ese gran organismo mundial que puede llegar a sentar a todos los pueblos en un mismo equilibrio. Otro gran pensador ya de la modernidad es Rousseau, y Rousseau dice algo así de que la propiedad y el hecho de pensar siempre en la propiedad es el origen de todas las desigualdades. Entonces ya se piensa ver que el modelo de desarrollo de apropiación va logrando un desequilibrio que hace que las personas no tengan las mismas capacidades ni estén en un mismo nivel de desarrollo de, de, de su florecimiento humano, como lo dicen varios pensadores desde la teoría crítica. Como lo decía, hay pensadores clásicos que sin duda reivindican el hecho de las colonias. Y en ese sentido están Francisco Vitoria y John Locke. John Locke, retomando, tiene tres presupuestos importantes: la propiedad, la seguridad y la libertad. Igual que Hobbes, también maneja mucho el hecho de la libertad, perdón, de la seguridad. En ese sentido, lo que ellos van a contextualizar es el sujeto mercantilizado o el hecho de una sociedad mercantil. Sin duda llegan a ello. Después va a aparecer Rousseau, como los decíamos, con su contrato social, pensando más que la propiedad puede dar lugar a desigualdades
Y posteriormente, como otro hecho histórico muy importante, tenemos la Revolución Francesa de 1789, donde los principios básicos eran libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad entendida como solidaridad. Esos principios sin duda también van a ser el eje del Estado-Nación. Y paralelo a ello, o muy cerca, como otro hecho histórico, es importante tenerlo en cuenta, es la revolución de los Estados Unidos, o la independencia de los Estados Unidos de 1776. Y un hecho importante en esta revolución es que se busca también la libertad de los esclavos. Como se buscó también en las luchas de independencia de la Nueva Granada y digamos del cono sur del continente americano por parte de Simón Bolívar. Y una de sus eh, arendas era quitar la esclavitud. Y en este punto es importante también hablar, digamos, de uno de los poetas colombianos más importantes y que tal vez se han desconocido a lo largo de la historia de nuestro país, y es de Calendario Beso. Calendario Beso es un poeta eh, afrocolombiano que nace en Mompox y que tiene muy buenos escritos, pero que es un poco desconocido por la historia. Bueno, después de este recuento histórico es bueno centrarnos en lo que es la igualdad desde el punto de vista de la teoría crítica de los derechos humanos. Y aquí voy a hacer un recuento que es necesario. Ustedes recuerdan que los derechos humanos desde una teoría crítica es la construcción eh, que se hace en un contexto histórico. Los derechos humanos se hacen, se pierden, se luchan, se transforman, pero no vienen de una ley natural, de una ley divina o de algo que viene dado al ser humano desde su nacimiento. No, es un contexto histórico de luchas, de emancipación, sobre todo. Y también hay que mirar estos postulados imprescindibles en la teoría crítica de derechos humanos, vale decirlo, una teoría que también intenta surgir, digamos, desde el sur global. ¿Qué es esa cosa imprescindible, digamos, dentro de esta teoría y que también nos ayuda a contextualizar y a entender mejor lo que es todo el paradigma de derechos humanos o todo el discurso o la construcción discursiva de los derechos humanos? Y es que los derechos humanos siempre tienen un principio de integridad y conexidad. Todos los derechos humanos están interconectados, no se pueden dividir totalmente. En ese sentido, es bueno recordar también, digamos, una pirámide que nos va a dar luz acerca de esta conectividad, conexión de los derechos humanos. Y es el hecho de que siempre están, digamos, de la mano con lo que son, en primer lugar, esos derechos, esos valores universales, principios ético-morales que se van ganando, que se van luchando, pero que tienen una relación directa con las necesidades humanas. Aquellas necesidades humanas que nacen, digamos, del pleno desarrollo de cada persona. Cada individuo en su diferencia tiene distintas maneras de potencializar sus capacidades. Lo decía tal vez otros autores como John Finnes, del florecimiento humano, capacidad de que toda su potencialidad, de que todas sus capacidades, de que todo eh, su expresión como ser, pues tenga unos caudales bien definidos que puedan llegar a ser ese ser humano lleno de singularidades propias. Las necesidades humanas están muy de la mano con lo que es la democracia radical. Y esta democracia radical implica no solamente lo que es el derecho al voto, sino que también haya una permanente acción comunicativa. Es decir, que la sociedad esté permanentemente activa en la lucha de sus derechos. Y específicamente la igualdad se relaciona muchísimo con la democracia, o está relacionada muy estrechamente con lo que es la democracia. La democracia, como ustedes saben, digamos, es el sistema por excelencia que deviene del principio de igualdad. Al contrario de una monarquía, de una aristocracia, en la democracia
se supone todos somos iguales y tenemos ese derecho de decisión que nos permite elegir al mejor dentro de un abanico de posibilidades donde, repito, todos somos iguales. Ahora bien, teniendo ese parámetro de que los derechos humanos están íntimamente conectados, son integrales, devienen de una base fundamental que es la dignidad humana, esa dignidad, dignos, que viene también de establecer cuáles son las necesidades de cada hombre, cada persona y cómo éstas van evolucionando, van cambiando a través del tiempo y cómo se parte también de la base de la igualdad. En materia concreta de lo que es el derecho a la igualdad, tenemos que se puede mirar desde dos ámbitos. Uno, que es desde el ámbito de la redistribución, un poco de todos podamos tener las mismas, digamos, garantías y los mismos derechos sociales, podamos tener salud, podamos tener educación de la misma, en la misma calidad y en la misma medida para todo el mundo. Un poco está en la mano de lo que es la redistribución. Y eso también lo tocaremos un poco más adelante, de dónde vienen esos principios de equidad, de igualdad, de derechos sociales y hacia dónde se desenvuelven con el tiempo. El otro factor importante en cuanto a la igualdad es el factor de la diferencia, que se relaciona mucho con las identidades. Si bien de manera general este principio de la igualdad tiene que prevalecer, también tiene que prevalecer el hecho de que todos somos distintos y que en ese ámbito de igualdad tiene que permanecer el equilibrio de la diferencia. En ese sentido, la diferencia y el respeto por las identidades, el respeto por la diferencia también se relaciona con la pluralidad, ¿cierto? Y cómo llegar, digamos, a que se respeten esa diferencia, esas identidades que nacen en un contexto social y cultural determinado, pues a través del diálogo, el diálogo de consensos, llegar a consensos o diálogo intercultural. Ustedes piensen también en un diálogo que mantiene una cultura que ha estado aislada por mucho tiempo, una cultura en la selva amazónica y un representante de la cultura occidental. ¿Cómo van a ser más universales o cómo van a ser más razonables los parámetros, los valores que tiene esta determinada cultura con respecto a esto? Si bien los derechos humanos tienen un parámetro de universalidad, de querer ser universales, siempre tiene que apuntar hacia un diálogo intercultural. Y ese principio lo maneja también el derecho a la igualdad, por el mismo hecho de que dentro de su núcleo mantiene este factor de la diferencia como algo muy importante. Bueno, ahora vamos a ver un poco más lo que es el factor del derecho a la igualdad en el tema de la redistribución y concretamente lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, también llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales o DESCA. Estos derechos que se pueden también catalogar como derechos sociales a secas, nacen después de la Segunda Guerra Mundial y nacen o primero se incluyen en lo que son las cartas políticas de varios estados de Europa. Es así que estos derechos buscan que se cumpla una función equilibradora en cuanto a lo que son las desigualdades en concreto y lo que es la pobreza en general. Buscan que esas desigualdades sean moderadas a través de un grupo de derechos sociales que van a buscar fundamentalmente que se garantice el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la pensión y así se logre un equilibrio en tanto ya se empieza a ver desequilibrios por parte del modelo económico que se maneja, el neoliberalismo. Estos derechos económicos, sociales y culturales se pueden describir como aquellos derechos que permiten el establecimiento del estado de bienestar, aquel estado que procura unas políticas sociales mucho más concretas o mucho más grandes
para buscar reducir las desigualdades y buscar reducir la pobreza. En ese sentido, los derechos sociales, de la mano de esas cartas políticas que establecen un estado de bienestar, van a contribuir a que se pueda hablar de una dimensión más amplia de lo que son los derechos humanos y de lo que es la dignidad humana, una dimensión integral de lo que es la dignidad humana. Y aquí vuelvo a repetir, y no dejémoslo al lado, es muy importante, que en materia de derechos humanos, desde una posición un poco más crítica, no tan positivista, y aún así, siendo también un poco positivista, en la medida que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo, afirma que los derechos humanos son integrales, es muy importante en todo, digamos, el estudio de los derechos humanos, tener siempre muy presente que estos tienen un grado de interdependencia legítimo, que estos están conectados siempre, desde su núcleo hay una conexidad muy importante. Y eso es lo que nos lleva a desarrollar también lo que es el concepto de dignidad humana y de dignidades. No solamente existe una dignidad para todo el mundo, una dignidad que es objeto de una cultura, puede ser la cultura occidental, esta cultura que positiviza los derechos humanos, sino que hay múltiples dignidades. Y como lo decíamos anteriormente, esos múltiples dignidades se enfocan también en lo que es la diferencia. Y la diferencia entendida también como un pluralismo que se tiene que respetar. El respeto por la diferencia es un eje muy importante en lo que es la garantía de los derechos humanos, la prevalencia de la dignidad, el respeto por la diferencia. Así es que retomando el tema de la dignidad y retomando un poco el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, hay que decir que en la primera visión que se tiene desde el punto de la concreción de estos derechos en las cartas políticas, se manejan como derechos sociales, solamente derechos sociales, sino que después también, digamos, una visión más positivista, ya se habla de derechos económicos, sociales y culturales. Eso cambia también. El discurso es muy importante y la construcción de lo que son los derechos humanos. Y al hablar de derechos económicos, sociales y culturales, bueno, se piensa tal vez en otros derechos, pero también, digamos, ya se mantiene, eh, se va diciendo implícitamente que el modelo de desarrollo, que la economía va a ser muy importante, o sea, se le quita el nombre sencillo de derechos sociales y se manejan otros aspectos. Así entonces, miramos que el derecho a la igualdad implica un bienestar social y económico para todas las personas, ya sea desde una visión de derechos sociales, desde las cartas políticas, ya sea desde los tratados internacionales o ya sea en la simple realidad. El hecho de la igualdad implica que tengamos mayores niveles de bienestar y mayores niveles de satisfacción en nuestras necesidades. Cada una de necesidades, digamos que se pueden universalizar, pero como lo decía en un momento anterior, que son distintas para cada grupo cultural, para cada persona. Teniendo en cuenta el bienestar como algo muy importante en cuanto a los factores de la igualdad, también es importante aclarar cómo es manejado los derechos humanos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un poco la positivización que se hace. El primer referente también importante de esa positivización es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde se dice algo muy importante ahí y es que todos somos iguales ante la ley, ¿cierto? Esa gran revolución que se dio en Francia para quitar, digamos, ese poder imperante o ese poder absoluto del emperador o de la aristocracia y para otorgárselo al pueblo. ¿Cómo podían garantizar, digamos, que haya un nivel de igualdad y de equilibrio y que el pueblo participe, digamos, de estas formas de gobierno o de estas formas de administración? Pues
diciendo, garantizando, estableciendo que todos éramos iguales ante la ley, que todos se les iba a garantizar su derecho a la igualdad ante la ley. En esa medida es importante analizar cómo se va desarrollando este principio de la igualdad ante la ley, pero lo miraremos más adelante. Por ahora es importante también decir que en materia internacional la positivización de los derechos humanos y del principio de igualdad se da desde el mismo preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en artículos muy puntuales, muy explícitos, como es el artículo primero, el artículo cuarto, el artículo séptimo, el artículo 10, el artículo 25. ¿Qué dicen estos artículos? Que va a haber un nivel de igualdad en todas las dignidades, que todos somos iguales en dignidad, en derechos, en capacidades, bajo un parámetro de ser seres humanos conscientes. Eso lo dice el artículo primero. El artículo cuarto ya va a hablar de que ninguna persona será sometida a esclavitud ni a servidumbre, que abolía por completo la esclavitud y la servidumbre. No se tratará de un ser humano como un objeto, sino que será un fin en sí mismo. Está en el artículo cuarto de la Declaración de los Derechos Humanos. Igualmente, en ese mismo artículo se va a establecer que no habrá lugar a la trata de personas. Y eso también es muy importante y es, digamos, una problemática que se mantiene en este mundo globalizado cada vez más y a la cual hay que combatir. Eh, Se encuentran prohibidas todas las formas de trata de personas, no hay lugar a la esclavitud ni a la servidumbre. El artículo séptimo nos habla más de que todos somos iguales ante la ley, lo que decíamos al principio, ese gran valor fundante de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, digamos ese principio también democrático, va a estar en el artículo séptimo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nos dicen que no habrá discriminación, que hay derecho igual de protección ante la ley, que todos tienen derecho igual a la protección contra la discriminación y que no se provocará discriminación de forma alguna. Es muy importante y es otra palabra que nos hacía falta en todo este contexto que estamos haciendo de este derecho a la igualdad. Ningún tipo de discriminación, respeto por la diferencia. Está en el artículo séptimo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo décimo nos habla de que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal. Es el principio de acudir ante la justicia, ante un tribunal en iguales condiciones. Que la justicia no solamente sea para unos de una manera y para otros de otra, en igualdad de condiciones. Sobre todo, también acá es muy importante acudir ante la justicia cuando estamos en un contexto de una sanción penal, ¿cierto? Una sanción penal que le puede restringir muchísimos derechos, la libertad como tal, entonces es muy importante acudir en un nivel de igualdad. El artículo 25 también nos habla o desenvuelve este principio de igualdad de la siguiente manera. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Aquí está plasmado un poco lo que decíamos con anterioridad a lo que tiene que ver con los derechos sociales, esos derechos que implican un bienestar personal y un bienestar colectivo también, bienestar en sociedad, la salud, la familia, el vestuario, la habitación, la educación, son derechos imprescindibles que ayudan en ese nivel de equilibrio, equalities, de ese nivel de redistribución que busca cualquier sociedad moderada. Eh, en un mismo sentido, un segundo párrafo de este artículo 25 nos habla de la maternidad y la infancia
y los derechos de las asistencias especiales. Un poco lo que hablábamos aquí de la diferencia. Cuando hay diferencia, se tiene que asistir a las personas de manera especial. Para que en ese contexto general prevalezca esa igualdad, se tiene que tratar a personas diferentes o por hechos diferentes de distinta manera. El caso de la maternidad, el caso de asistencias especiales, el caso de, no sé, de algún tipo de enfermedad o estar en una condición desigual, pues se tiene que tratar de una manera distinta. De igual forma, pues en este artículo se habla un poco de lo que es la igualdad de todos los niños, así pues hayan nacido dentro o por fuera del matrimonio. También es importante para la época porque implica un poco que desde la base de lo que es la sociedad, pues vaya hablando de la igualdad en todas las esferas sociales. Bueno, seguimos con el tema del derecho a la igualdad. Ahora vamos a ver un poco cómo fue el desarrollo después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes bien recuerdan que hay muchos tratados internacionales en materia del derecho universal de los derechos humanos. Tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es importante tener en cuenta aquí que en materia del derecho internacional de los derechos humanos, eh, que son todos aquellos tratados, convenios internacionales que han sido ratificados por distintos países, encontramos también, como lo decía, este pacto internacional. Este pacto internacional entra en vigor en 1976 y es aprobado por más de 150 países. Para nuestro caso, para Colombia, o Colombia lo aprueba por medio de la ley 74 de 1968. Entonces, entra en vigor para nosotros apenas se dice que este tratado pues empieza a tener eficacia en 1976. ¿Qué dice este pacto? Pues desarrolla un poco más los que son los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles? Derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho de sindicalización de los trabajadores, el derecho al trabajo, el derecho de asociación, entre otros derechos sociales que son muy importantes para establecer ese grado de bienestar que necesita pues cualquier individuo, cualquier persona y la sociedad también es su conjunto para poder tener mejores niveles de vida y poder desarrollar de mejor manera las necesidades humanas. Este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene una supervisión que en principio quedó en manos del Consejo Económico y Social. Después pasó al Comité Económico y Social. Este comité se encarga de adoptar las medidas, o mejor, supervisar las medidas que adopta cualquier país para asegurar la garantía de estos derechos. En esa medida, pues siempre va a haber un grado de vigilancia de este comité y va a buscar medir o establecer en qué grado se satisfacen esos derechos en cada país. Para eso sacan informes periódicos, informes periódicos donde se va a decir cuál es el grado de cumplimiento de este pacto internacional, el grado de satisfacción de estos derechos en cada país. Y obviamente Colombia no va a ser la excepción, mirando, teniendo en cuenta que Colombia pues ratificó este pacto internacional incluso con anterioridad a su entrada en vigencia. Ahora bien, la protección a nivel regional de los derechos económicos, sociales y culturales se da en primera medida en la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana, que es la piedra angular de todo el sistema de protección de los derechos humanos. Esta Convención Americana trae un desarrollo de los derechos individuales, derechos civiles y políticos muy bien especificado, muy bien catalogado, pero cuando llega a los derechos económicos, sociales y culturales solamente los nombra en un artículo y deja
presupuestado que después se van a desarrollar en otro instrumento jurídico. El instrumento jurídico por el cual se desarrollan esos derechos económicos, sociales y culturales es el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, más conocido como Protocolo de San Salvador. El Protocolo de San Salvador entra en vigor en diciembre de 1999 y es ratificado por Colombia a través de la Ley 319 del 96. Como pueden ver, Colombia siempre ha sido muy juiciosa en materia de política internacional y en materia de ratificación de tratados de derechos humanos a nivel tanto internacional, sistema de la ONU, como a nivel regional, sistema interamericano. Este protocolo de San Salvador, pues nos dice desde su preámbulo que el ideal del ser humano, el ideal del desarrollo del ser humano, solo se puede dar si contamos en que los derechos individuales y los derechos económicos, sociales y culturales sean un todo indisoluble. Y ahí volvemos a ratificar la interdependencia de los derechos humanos y el gran eje que es la igualdad, el respeto por la diferencia, uno de los bastiones de lo que es la dignidad humana y de lo que es el todo de los derechos humanos. Eso en materia de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, reconociendo ese grado de protección en la redistribución o digamos, de la protección de los derechos sociales para buscar un equilibrio, para buscar superar la pobreza en materia de lo que es el gran principio del derecho a la igualdad, gran principio y valor de la igualdad. Dejamos en este punto hasta aquí. En la próxima sesión vamos a ver un poco más a profundidad lo que dice este protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, lo que dice acerca del principio de progresividad, que es un aspecto muy importante y que obliga a los estados a siempre mantener estándares de protección de derechos sociales muy importantes y que van en desarrollo de un mejoramiento de las condiciones sociales, de las condiciones de vida de cada persona. Vamos a profundizar un poco en lo que es la diferencia, eh, lo que es la igualdad ante la ley y el reconocimiento de la diferencia y cómo es el trato para aquellas situaciones iguales, idénticas y cómo es el trato para aquellas situaciones distintas, cómo ha sido la lucha por el reconocimiento de algunos sectores importantes como son las luchas que han dado las mujeres en cuanto al género, las luchas por la no discriminación racial, las luchas, por ejemplo, de los que no son ciudadanos en determinados países, las luchas de los migrantes, eh, las luchas de las personas con cierto tipo de discapacidad, eh, el reconocimiento de los derechos de las personas que se encuentran tal vez privadas de la libertad y todo lo que tiene que ver con ese reconocimiento de la diferencia, con ese reconocimiento también de la pluralidad y con ese reconocimiento de un diálogo intercultural muy necesario para mantener, reconocer y proyectar los derechos humanos.